Y así le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que sea Él el que vaya formando a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y antes de dar inicio, quiero leerle un verso, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Imagínense, qué importante es poner atención a la palabra de Dios. La palabra no puede hacer solamente ruido en nuestras vidas. A la palabra tenemos que dedicarle tiempo nosotros, poner mucho cuidado. ¿Qué Dios quiere decir a nuestras vidas? Dice que nos selló por haber oído la palabra, por haber puesto atención a la palabra y haber creído en lo que Cristo Jesús vino a hacer. Creímos, nos puso el sello del Espíritu Santo. ¿Verdad que no somos cualquier persona? Somos alguien especial, hermano. El haber creído en Cristo nos ha dado el derecho de ser alguien especial, porque es el mismo Dios dentro de nosotros. Bueno, ese es el comienzo. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Por eso que todos los días, y cuando usted se va a acostar o cuando tenga tiempo durante el día, saque su Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Muchos dicen: no, pues yo escuché la voz de Dios, yo escuché la voz de Dios, yo escuché. Y yo los admiro y digo yo: Señor, ¿cómo será tu voz? Yo nunca te he escuchado así, de esta manera. Pero de la manera como escuchamos a Dios es a través de su palabra. Esta es la manera de cómo escuchamos al Señor, su palabra. Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo quiero bendecir su vida. Y oramos. Amado Dios, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Vienen con un corazón abierto para poder escuchar, Señor, tu palabra. ¿Qué es lo que tú vas a decirles en esta mañana? Señor, que va a ser de gran apoyo para sus vidas. Señor, va a darles crecimiento, va a darles ánimo. Señor, vas a despertar, Señor, en ellos un deseo apasionado de querer, Señor, tener esa comunión íntima contigo, de leer tu palabra. Que por el oír tu palabra, Señor, viene la bendición a nuestras vidas y nuestra fe crece, Señor. Gracias por cada varón, por cada mujer que está aquí en esta mañana, por los jóvenes, los niños. Señor, que seas tú que siga formando la imagen de tu amado Hijo Jesús, Señor, a través del Espíritu Santo y a través de tu palabra. Señor, yo bendigo esta iglesia, Señor, y declaro que cada día despierta a la realidad, a la verdad, Señor, de tu palabra, Señor. Nadie podrá engañar sus vidas, Señor, con filosofías huecas que no traen, Señor, buenos resultados. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús te lo pido. Y te pido también, Señor, que me uses para poder dar, Señor, esta palabra en esta mañana, y que sea de bendición, Señor, a todos aquellos que nos escuchan también por línea. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás acá y estás dentro de nosotros, Señor, y te estás moviendo dentro de nosotros. Señor, estás removiendo todo obstáculo, Señor, de incredulidad que haya en nuestras vidas, Señor, hacia recibir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, toma totalmente este tiempo, Señor, y sacude nuestros corazones a la realidad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? La base que vamos a estar usando en esta mañana está en el mismo capítulo 1, del verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. ¿Puede tomar su asiento? Estamos pasando por una de las cumbres más altas, hablando espiritualmente del libro de Efesios. Nuestra mente normal no puede captar fácilmente estas verdades espirituales. No puede captarlas. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que es Dios el que está hablando acerca del plan que tiene. ¿Y cuál es el plan que tiene Dios allí? Es de formar su iglesia. ¿Y de qué ha formado la iglesia Dios? De gente pecadora. Así como nosotros. Nosotros no estábamos allí para decirle, Señor, mira, haz esto y esto y esto así, hazlo así, te vamos a dar una luz, ¿verdad? No, este es el mero corazón de Dios hacia la humanidad. Él formó la iglesia. ¿Y a dónde vemos que nació la iglesia? Vemos que el día del Pentecostés. Allí nació la iglesia. ¿Y quién es el fundador de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y agarró a aquellos discípulos que estaban reunidos y entró dentro y comenzó a cambiar sus vidas. Y usted que sabe toda la historia, ¿no? Pero no solo se quedó ahí, Él continuó trabajando en ellos. Y eso es lo maravilloso. Que cuando Dios comienza algo en uno, Él continúa trabajando. Así es de que dejémonos que Él trabaje en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Cuando leemos estos versos, podemos darnos cuenta que Él ha hecho 3 cosas por nosotros al planear la iglesia. Primero, nos eligió. El Padre nos eligió. Wow. Esta palabra de elección, esto es bien profundo. Esto es bien profundo. Imagínese usted, entre tanta gente, haberlo elegido a usted y a mí. ¿Cómo nos queda nuestro corazón ahí? ¿Cómo podría manifestarse el agradecimiento de nuestro corazón a esto? Que Dios, siendo Dios, tomó tiempo para poner nuestros ojos en nosotros y decir, Ricardo, ven para mi reino, por mencionar un nombre. Y allí ponga el suyo. Un momento deténgase a pensar cómo Dios se detuvo para elegirlo a usted y a mí ante tanta gente que hay. ¿Está triste usted por eso? Usted creo que deberíamos de estar con gozo y alegría, ¿verdad, May? Ajá. Imagínense, el Dios del cielo puso atención a nuestras vidas, no servíamos para nada, pero nos eligió. Segundo, el Padre nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Padre? Para ocupar la posición de hijos. Tercero, el Padre nos aceptó en su Hijo amado. Son los versos que hemos leído. Pero una de las mejores ilustraciones que podemos tener para poder entender este tema lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 27, del verso 22 al 24. Hechos, capítulo 27, del 22 al 24. Dice, pero hablando el apóstol Pablo,
pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy. Imagínense, Pedro pone a Dios, Dios es el dueño de mi vida, de quien soy y sirvo. El que sigue. Lo leo aquí. Diciendo Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo exhortó a tener buen ánimo a esta tripulación que iba allí. Recordemos que allí iban trabajadores del barco y iban soldados, iba un capitán que el cual se le había delegado que tenía que llevar a Pablo ante el gobernador. No lo podían dejar ningún momento, y de repente viene una tormenta feroz y se les cruza en el camino. Y dígame usted, alguien que ha estado en el mar o que está luchando por querer sobrevivir en el mar, en un barco, ¿será que va a recobrar buen ánimo? ¿Ah? ¿Alguien ha estado aquí en el mar y ha pasado un momento así? No, ¿verdad? Yo creo que eso ha de haber sido bien tremendo. Ha de haber traído inseguridad tanto a los trabajadores como al capitán y a los soldados. Pero viene Pedro y les dice, tranquilícense, tengan ánimo. ¿Por qué les estaba diciendo? Y los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, imagínense. En otras palabras les dice, nadie de ustedes va a morir. Nadie de los que estamos aquí va a morir. Nada más va a haber pérdida de lo que hay dentro del barco. ¿A dónde nos lleva esto? Cuando leemos el otro verso, el último, nos damos cuenta de que Dios eligió a esas personas para que fueran salvas. Para que fueran salvas. En otras palabras, allí estamos viendo una elección. Todos los que iban en el barco. Pablo, no tengas temor. Diles, nadie va a morir. Nadie va a morir de ellos. Por eso le digo, para comprender estos versos que hemos leído del libro de Efesios, esto nos puede ayudar mucho para poder entenderlo. Él les dijo, porque ahora ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo. Cuando habla del ángel del Dios a quien yo sirvo, que ahí está refiriéndose al Padre, o en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo Jesús. Entendamos eso. Hay muchos ángeles, pero en esta ocasión se refiere a Cristo Jesús. O sea que Cristo había estado con Pablo y le había dicho todo, no te preocupes, Pablo. En ti hay una delegación, no tengas temor de todo lo que va a acontecer. Hermano, yo creo que estar en el agua y estar siendo azotado por una fuerte tormenta ha de ser terrible. Pero dice el verso 31, si me lo pones ahí, de este mismo. Como que los soldados querían salirse, ¿no? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Imagínense, Dios hablando, si estos no permanecen en la nave, ahí está hablando Dios, haciéndole ver, vosotros no podéis salvarlo. O sea que podemos ver la parte de Dios y podemos ver la parte del ser humano. Yo voy a hacer mi parte, dice Dios, ustedes tienen que hacer su parte. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Permanecer
en la nave para poderse salvar. Porque algunos querían tirarse y ¿sabe qué es lo más tremendo cuando usted lee todo ese contexto de ese capítulo? Que no se podían ver ni siquiera las manos ellos. No sabían dónde estaban. No sabían. Y toda la historia lo lleva a que llegan a una isla llamada Malta y allí baja y todo eso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como cuando aquel joven, ¿verdad?, que llegó a pedir su membresía a cierta iglesia y los ancianos lo vieron bien chispudo allí, bien contento y todo, y le dicen: ven, cuéntanos, ¿cómo fue que Dios te salvó? ¿Cómo fue que Dios te salvó? Cuéntanos. Bueno, le dice el joven, pues Dios hizo su parte y yo hice mi parte. Wow, dijo un anciano. Y cuéntanos cómo es eso, que Dios hizo su parte y tú tu parte. Bueno, pues yo hice mi parte de pecar y Dios hizo su parte de buscarme y perdonarme y salvarme. Los dejó callados. O sea que a veces nosotros queremos dejarle todo a Dios y no es así. Nosotros tenemos que dejarnos que Él haga, que Él forme su iglesia en nosotros. Y lo hace a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Pues allá estaban. Bueno, les dijo Pablo a los soldados y al capitán: ¿quieren morir? Váyanse, tírense. Pero la elección que hizo Dios allí, de darle a todos ellos, esa es la elección. De eso quiero hablarle. Cómo Dios lo eligió a usted. Y pudiéramos poner muchos puntos acá bíblicos de muchas historias. Pero la pregunta: ¿cómo lo eligió Dios a usted? A lo mejor quizás solo usted es cristiano entre toda la familia. ¿Y cómo llegó Dios allí con usted? A veces nos quedamos, ¿verdad?, sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Así es de que esa es la elección de Dios. El capitán de la nave podría haber dicho: Pablo, un momento, que no había dicho pues que no se iba a perder nadie, y porque hoy estás diciendo que si no permanecemos en la nave vamos a perder. Pues es lo que Dios está diciendo, le dijo. Es lo que Él está diciendo. Ahora, hagan ustedes su parte. Dios está haciendo su parte. Dios ya hizo su parte, ya nos dio a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser el hombre? Reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepentirse de sus pecados. ¿Verdad que la elección nos deja hasta con la boca abierta? Señor, ¿quién? Pero ¿quién era yo que te fijaste en mí? Como decía el pastor Alfonso, un borracho. ¿Y cómo es que Dios se fue a fijar en mí? Y a veces, lo digo no por poner en mal a mi esposa, ¿verdad? Pero a veces me dice: ¿por qué no fluyes más con rapidez y todo? Yo no sé cómo el Señor te buscó de pastor, me dice. No la estoy poniendo en mal. Y viene a mi mente y yo digo: Señor, pero ¿qué vistes en mí? Pero me lo dice en una forma de cariñito, ¿no? Pero nosotros no podemos entender a Dios. A veces nos deja pachitos. ¿Quién éramos nosotros para que Él se haya fijado en nosotros y haya tomado un tiempo para decir: esto voy a hacer contigo, te voy a llamar, te voy a sacar de allí? Ahora, Él ya me sacó, ya me eligió, ya me sacó. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo?
Dígame, poner yo de mi parte. Buscar a Dios, leer su palabra, ver qué es lo que Él quiere hacer conmigo, qué es lo que Él quiere quitar de mi vida a través de su palabra. Porque vamos caminando en esta escuela. Así es, hermano. Dice el libro de Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, ¿quién es la puerta? Es Cristo. Piense por un momento, no estamos en el cielo todavía, aunque el libro de Efesios ya lo dice, pero estamos aquí en la tierra. Pero piense por un momento, estando usted en el cielo, abre la puerta y entra, ¿verdad? Al reino de Cristo. Entonces, pero si usted se da la media vuelta y ve en la misma puerta una lectura que dice, escogido por puro efecto de la voluntad del amor de Dios. Wow. ¿Cómo quedaríamos? ¿Qué más nos podemos poner aquí o podemos decir? ¿Qué más? ¿Cómo nos queda a nosotros esto? Elegidos por la pura voluntad de Dios en el amado. O sea que es Cristo todo, hermano. Es Cristo. Por nosotros no daban nada. Nada, estábamos totalmente a cero. Pero Dios lo dio todo. Hermano, yo creo que tenemos que, esto tiene que animarnos, esta elección tiene que animarnos a buscar más de la presencia de Dios, a tener esa comunión con Dios. Decíamos el día miércoles, hablamos acerca de la oración, donde las oraciones de los santos son puestas en copas de oro. Y a veces oramos y pensamos de que como no hemos recibido nada, pensamos de que ya Dios no nos contesta ni nos oye, andamos mal o X razón. Pero la verdad es que Dios nos contesta de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y esto tiene que traernos una convicción. Pero no porque no recibimos en el momento lo que estamos pidiendo, ya nos vamos a desanimar, ya no vamos a orar. Tenemos que seguir orando. ¿Cómo cree usted que la iglesia del principio pudo mantener el mover del Espíritu Santo? ¿Cómo cree usted? Pura oración. Pura oración. Ellos oraban y la tierra donde estaban temblaba. Así es de que a pura oración. Y es lo que hemos dejado hoy en día. La oración. La oración casi no nos gusta. Así es de que Dios ha planeado su iglesia. Ahora, ¿cuál es este plan? Como decía el verso 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Este fue el plan de Dios, de tomar su gente pecadora como nosotros, traerla a Cristo Jesús, porque nadie más nos ha traído a los pies de Cristo. El Padre nos trajo. Él se encargó de irnos a buscar y nos trajo a Cristo Jesús. ¿Para qué nos trajo a Cristo Jesús? Para que fuéramos limpios de todo pecado. Limpios, santos. ¿Por qué somos santos? ¿Será porque Dios ve a Manuel que es santo, verdad? No, porque
me ve en Cristo Jesús y su Hijo es santo, santo, santo. Nosotros no. Nosotros no, hermano. Cuando vemos todo esto. Ahora, ¿por qué lo haría Dios? Todo esto que de lo que estamos hablando, según el verso 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Aquí nos encontramos en una sección muy importante. Nos encontramos en el centro de nuestro bosquejo, titulado Dios el Padre formó la iglesia. Es Él que formó la iglesia. No nos podemos imaginar su gran magnitud cuando resumimos todo esto en tres cosas. Primero, nos escogió en Cristo. Segundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y tercero, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Wow. Tres cosas que podemos resumir lo que Él hizo, la iglesia. Ahora, ¿se da cuenta de lo que ha hecho de nosotros? ¿Se da cuenta usted lo que es? El tiempo que dedicó Dios y ha dedicado y seguirá dedicando a su vida. Esto es maravilloso, hermano. La siguiente cosa que Dios hizo por nosotros, dice que por su amor nos predestinó. La palabra predestinación viene del griego, que se escribe P-R-O-O-R-I-S-O, proorizo, que significa definir, marcar y separar. Definir, marcar y separar. Dios se definió en usted. Lo marcó con el Espíritu Santo. Wow. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Tres cosas le dije, ¿verdad? Definir, marcar y separar. ¿De dónde nos ha separado Dios? Del mundo. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora somos de Dios. Por eso que tenemos que anhelar las cosas de Dios. Amar a Cristo como nuestro Salvador. Pero en este caminar, recordemos que somos humanos nosotros. Y aunque ya estamos llamados, estamos elegidos y todo el asunto, pero tenemos un corazón que nos puede engañar. Dice que la palabra que engañoso es nuestro corazón. Puedo ver una ilustración de algo que aconteció en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde una pareja de hermanos estaban en avivamiento todo. Pero podemos ver cómo el corazón del ser humano puede dejar de alcanzar todo esto. Si pones Hechos capítulo 5, del verso 2 dice, desde el 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y Ananías sustrajo parte del precio, sabiendo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Verso 5, al oír esto, Ananías
estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Del 6 al 11. Entonces se levantaron los jóvenes y lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estamos viendo aquí cómo era la iglesia del principio. La iglesia del principio vivía a un nivel de santidad grande. Para que podamos ver todos estos acontecimientos. Pero algo pasó en la iglesia del principio que dejaron de suceder estas cosas. Algo aconteció. Pero aquí vemos esta pareja. ¿Dónde quiero llegar? Aquí vemos esta pareja que estaba viviendo esos momentos de impacto en la iglesia primitiva. Y habían visto a un apóstol, a un hermano llamado Bernabé, que él había ido a vender su propiedad y la había llevado a los pies de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque dice que la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Todas las cosas. Si alguien tenía, iba y lo repartía con todos. A modo de que nadie tenía necesidad de ningún bien. Entonces, ellos estaban en eso allí. Vieron a lo mejor y escucharon. Por eso le digo que el corazón tiene que ver mucho acá. El corazón humano. Y quizás escucharon, verán, los comentarios que hacían de que le daban los méritos a Bernabé. Y ellos tenían propiedad y decidieron irla a vender. Van y la venden, pero hizo trato con su esposa y le dice: quitémosle tanto y demos nada más tanto. Yo creo que si ellos hubieran ido con la verdad y le hubieran dicho a Pedro: mira, Pedro, vendimos la propiedad en tanto, pero quitamos tanto para nosotros, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay quienes dicen de que Pedro fue el causante de la muerte de esta pareja, pero la verdad que no fue así. No fue así. Ellos llegan con su buen deseo, pero ya el corazón iba diferente. Ya iba diferente. Y aquí es donde entra, podemos decirle, el libre, ¿cómo le puedo decir? Libre albedrío, la libre decisión que usted quiere tomar. Porque aquí es donde ya cuenta el corazón. Así como el que pusimos del barco. Ellos decidían, ese es tener la libre decisión o el libre albedrío. Ellos decidían si se quedaban en el barco o no hacían caso. Pues esto es lo que pasó con esta pareja. Llevaban buenas intenciones, sí llevaban buenas intenciones. Entonces, se pusieron de acuerdo y cuando llega con Pedro, mire que hasta dónde estaba de fuerte el discernimiento en Pedro. Que llega y le dice: ¿sabes, Pedro? Aquí te traigo este dinero, vendimos la propiedad y así es que aquí está, ponlo a los pies de la iglesia. Pero Pedro le queda bien, le dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? La propiedad era tuya, nadie te estaba diciendo que la vendieras. ¿Por qué entonces decidiste prestarle tu corazón a Satanás? Porque no le has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ese es el problema. Pecado, la mentira, como sea, es pecado. Y la iglesia del principio tenía un gran cuidado en no mentir. Ahora, para cualquier cosa, una mentirita, verá, de excusa, piadosa, chiquita, pero piadosa.
Yo creo, si la gloria postrera va a ser mayor que la primera, van a venir tiempos, hermanos, en los cuales todo eso se va a eliminar. Nuestro Dios es santo y Él quiere una iglesia que sea santa. Y cuando dice iglesia, allí nos abarca a nosotros también. En este caminar, Dios ya hizo su parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra parte. Poner nuestra parte. Caminar de la mano con Él. Y para poder caminar de la mano con Él, necesitamos mantener una relación personal con el Espíritu Santo. De lo contrario, todo va a ser como espuma. Porque vienen tiempos difíciles de los cuales se va a requerir mucha valentía para el cristiano para poder seguir a Dios. Para poderlo seguir. No va a ser si, bueno, pues ahí cuando quiera, ¿verdad? Así es de que esto fue lo que pasó con esta pareja. Tomaron su decisión y aquí hay mucho mensaje en esta pareja, pero el enfoque no es lo demás, sino qué decide nuestro corazón. ¿Qué es lo que decide nuestro corazón? Ahí tenemos todo, ahí tenemos el paquete. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos esta palabra? Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Dos cosas que hay en este relato sorprendente. Una es que una mentira de esa naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. Allí no había gente mentirosa. No había gente mentirosa. Alguien que iba a echar una mentirita, no. Imagínense cómo era el mover del Espíritu Santo en esa época. Y la otra es el discernimiento de Pedro, de lo cual carecemos hoy en estos tiempos. Así de sencillo. Así de sencillo. El discernimiento del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a recobrar esas raíces. Y todo va a depender de la oración y de la comunión que tengamos con Dios. De allí va a depender todo. Así es que, bueno, viene la predestinación. Y la predestinación tiene que ver con los que son salvos. Y algo que tenemos que entender es esto, de que Dios dice que comenzó con 100 ovejas. Y Él va a concluir con 100 ovejas. Y si estamos hablando de la predestinación de los que son salvos, y alguien se desvía por X razón, se desvía por un tiempo. Dice de que Él va a buscarla. ¿Verdad que así dice? Si una se le pierde, Él va a buscarla. Los que cuidan ovejas, si usted lee, pues podrían haber dicho, bueno, pues se va una, me quedan 99. Suficiente para que sigan dando lana. Hoy en las iglesias ni la lana se dejan sacar a los hermanos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la lana de los animalitos. De los animalitos. Bien hubiera dicho eso, pero no. Si Él comenzó con 100, Él va a terminar con 100. Y aunque alguien que haya sido predestinado en el caminar con Cristo se desvía, Cristo irá y lo traerá nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo, pastor? El hijo pródigo nos da una gran ilustración sobre todo eso. Pero no nos vamos a enfocar allí. Dice el verso 28. Sabemos que el libro de Romanos nos da esto.
Romanos 8, 28, 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a quién, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alguien dijo, esto es una almohada como para poder recostarnos y poder descansar de esta verdad. Imagínense que el plan de Dios es hacernos como su Hijo Jesucristo. A veces a mí hasta me dan ganas de llorar de todo esto y digo, Señor, tan poco interesado que yo estoy en todo esto. Pero tiene que haber más interés en nosotros. Así es de que de acuerdo a la posición, hemos sido llamados para todo esto en Cristo Jesús. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense. Pudiéramos abarcar más tiempo en hablar de todo esto. Hay mucho de qué hablar de acá. Mucho. De cómo poder nosotros entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno. Pero ya de aquí ya va a depender de cada uno de nosotros que nosotros nos prestemos para que Dios forme su iglesia en nosotros. Estos son los propósitos de Dios, de hacer con cada uno de nosotros. De cada uno, pero cuánto tiempo, cuánto nos disponemos para todo ello. ¿Cuánto nos disponemos? Si somos sus ovejas. Y el libro de Isaías 53:6 dice de que a cada uno nos descarriamos por nuestro propio lugar. Mas sin embargo de allí Dios cargó con nosotros, hermano. Dios cargó con nosotros. Que Dios nos ayude. En un día futuro estaremos allá en el cielo, donde va a contar sus ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y sabe qué va a acontecer? Que a todo lo que Él ha predestinado van a estar ahí, presente, sin faltar ni una de ellas. Sin faltar ninguna de ellas. Allí vamos a estar nosotros, hermano. Cuéntese usted allí. Diga, Señor, yo voy a echarle ganas, Señor, he estado desanimado, no he querido ni involucrarme, no he querido ni estar en acción en todo porque la iglesia sirve para nosotros estar conectados, estar en hermandad, todos los miembros, agarrar fuerza los unos a los otros. Estoy débil, puedo ir con un hermano y decirle, hermano, ayúdame a orar, me siento así, así, tener esa confianza. Pero hoy en día, escuche, como no tenemos esa relación ni con Dios ni con la iglesia, nos da hasta vergüenza, y así como venimos descargados, así nos vamos para nuestro hogar. Así nos vamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el mensaje? A saber de qué se trató. Pastor, solo pidiendo dinero pasa. Ya. El convivir, wow, aquí hay unas familias que en realidad yo las envidio como son. Envidia buena. Dedican su corazón a la obra, a la hermandad, a todo. Pero también hay personas de que no se relacionan el uno al otro.
A veces no esperan ni que te digan amén y ya van por allá lejos. Y uno queriéndolo saludar. Queriéndolo saludar. La relación entre hermanos es muy, muy esencial. Muy esencial. Eso nos va a ayudar. Imagínese cuando estemos en el cielo y no le hable a alguien usted aquí. ¿Usted cree que así va a ser en el cielo? No. Y todo el paquete que Dios nos ha dado aquí. Predestinación. Esta palabra es la garantía de Dios que tenemos. Según el libro de Juan, ya vamos a ir concluyendo. El libro de Juan 16, 27 y 28, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Wow. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínate, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recordemos esto, que si las ovejas son salvas, no es porque sean inteligentes. Usted ve que estos animalitos eran los más fáciles de engañar. O se iban, verá, sin decir a dónde van. Se van sin saber el peligro que les va a caer más adelante. Así hay muchos hermanos. Se van sin importar. Ni avisan si van a salir o no van a salir. Se van. Tenemos que volver al orden que nos ha dejado aquí Dios. Tenemos que volvernos. Si Dios ha puesto un pastor en las iglesias, porque el pastor tiene que pastorearlas. Pero ¿sabe que hay ovejas que no se dejan pastorear? No se dejan. Ya lo saben todo. ¿Para qué necesitan un pastor? También nos ha puesto en la posición de hijos. Primera de Pedro, ya vamos concluyendo. ¿Qué se me hizo Raymond? Primera de Pedro 1:23 dice: esta es la posición que Él nos da. Como hijos mayores, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos da el crecimiento espiritual? ¿Qué nos hace renacer? ¿Qué es lo que nos quita todo aquello que nos impide mantener una relación? Es el crecimiento espiritual. ¿Cómo lo logramos? A través de la palabra de Dios. O sea que Dios nos ha puesto en la posición de hijos, pero no niños, ¿verdad? Sino que hijos espirituales ya fuertes. Ya fuertes. Esto es muy interesante porque ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar, a que tengamos un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual. Y esto allí implica toda la relación. Por eso la adopción nos pone en un lugar de posición de hijos. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Fue Él quien dijo en Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación
del mundo. Imagínense qué honor, hermano. Qué honor. Siendo nada nosotros, ahora vamos a estar con Cristo Jesús. ¿Y en dónde? En el cielo. Vamos a heredar la gloria de Cristo. Y cuando habla de gloria, hay muchas cosas gloriosas que se pueden detallar ahí. Pero imagínense, si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que hay para el beneficio nuestro. Todo lo que hay. Y a veces nos ponemos tan desinteresados en lo que es de las cosas de Dios. Nos ponemos tan desinteresados. Si todo esto es para el bien nuestro, es para el bien nuestro. Yo lo animo en este día. No se conforme. Si usted puede venir los miércoles, puede venir los domingos, puede venir a los estudios, véngase, no se quede en su casa. Entiendo, nos cansamos, somos humanos y tenemos un hogar y una esposa que atender y unos hijos, ¿verdad?, que quieren jugar con uno. Pero tenemos que sacar fuerzas aún de donde no las tenemos. Nos cansamos, pero Dios es el que le da fuerza al cansado. No se quede en casa, hermano. No se quede. 3 cosas que se las lleve en su corazón. Él nos escogió en Cristo Jesús. No hay nadie más. Nadie más puede ocupar el lugar de Cristo. Nadie más lo puede llevar al cielo más que Cristo. Él nos escogió en Cristo Jesús. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto es para alabanza de su gloria. Wow. ¿Qué tal si se pone de pie? ¿Qué tal si levanta sus manos al cielo y le comienza a dar gracias a Dios por la iglesia que Él está formando en usted? Espíritu Santo, tú estás, Señor, acá. Y solo tú nos puedes ayudar. Accedemos, Señor, nuestro corazón. Yo accedo mi corazón a ti, Señor, para que cada día lo vayas formando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, somos humanos, tantas cosas, Señor, que se nos pegan. Corazones se llena de vanidad, de avaricia. Y cada día necesitamos, Señor, ese trabajo. Y tu Espíritu Santo estás acá para ayudarnos, para hacernos ver las cosas, Señor, que no están buenas. Ayúdanos a mantener, Señor, un corazón obediente. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Tú diste a tu Hijo, amado, para que todo aquel, Señor, que crea en Él pueda salvarse. Tú no viniste a condenar a nadie. El ser humano se condena por sí mismo. Tú no viniste a echar al infierno a nadie, sino que el pecado, Señor, es el que lleva a la perdición al ser humano. Gracias porque nos has escogido de entre tanta gente, Señor. Gente que a lo mejor es más buena que nosotros allá en el mundo. Y allá anda. No te han conocido. Pero a nosotros, Señor, nos escogiste. Pusiste tus ojos en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, por decirlo así, Señor. Pero hay muchísimos más.
dedicaste tiempo, pusiste atención, Señor, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, a mantener, Señor, esa relación contigo. Espíritu Santo, toma tu lugar en mi corazón. Ábrale espacio a Él. Platique allí donde está con Él. Que la elección y la predestinación se haga algo real. Ya es real porque ya Dios lo hizo. Pero que podamos mantenerlo con vida, esa esperanza ahí. Que a pesar de todo lo que está aconteciendo en este mundo, no pueda venir tristeza ni desánimo, sino que nos impulse más a buscar su presencia. Espíritu Santo para eso está aquí, para guiarnos a toda verdad. Espíritu Santo, toma los corazones, guíalos, Señor, hace la verdad. Levante sus manos al cielo, eleve su gratitud hacia el que vive para siempre. Eleve su gratitud. Hable allí donde está y exprésele. Oh, eterno Dios, todo lo que estás haciendo en nuestras vidas a beneficio nuestro, Señor. Y no solo lo vas a hacer en nosotros, en nuestra familia también, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Despiértanos a hablar la verdad, Señor. Despiértanos, Señor, a decir la verdad. Ayúdanos, amado Dios. No podemos tener en poco todo lo que tú, Señor, estás haciendo. Danos un corazón entendido, Señor, para entender tu palabra y poder, Señor, responder de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a actuar de acuerdo a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tanto corazón acá, Señor, algunos tristes, algunos afligidos, algunos con dolor, algunos preguntándose, ¿será posible todo esto? Otros desanimados. Señor, pero vuelve a avivar, Señor, esa relación con todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo precioso. Te amamos en esta mañana, Señor, y te damos alabanza a ti, Señor, al único Dios verdadero. Exaltamos tu nombre, amado Dios. Y te doy gracias por cada familia que está aquí, Señor. Esta palabra en este día pueda, Señor, ser vida en sus corazones y ponerla en práctica todos los días. Espíritu Santo, gracias. Prepara nuestros corazones para tu venida, Señor. Aunque no está muy lejana tu venida. Prepáranos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias.